Hola, buen día, buenas tardes para todos. Le damos a todos la Buenos días. bienvenida, a todos y a todas, en esta nueva actividad de Teleclínica ECO de COVID prolongado para América del Sur. Como saben, este es un programa de teleclínicas de la Universidad de la República de Uruguay y el Instituto Nacional de Infectología de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil. Y les damos la bienvenida a esta nueva actividad eh, en la que contamos con la exposición, la participación y los aportes del doctor Wilfredo López. Muy bienvenido, muchas gracias por la participación. Wilfredo López Rivas es médico internista intensivista con un máster en cuidados intensivos y jefe médico de la UCI de aislados. Eh, de El Salvador y nos va a traer hoy una actividad realmente muy novedosa y diferente y para muchos una experiencia en la que aún no accedimos en este momento, que es el uso de ECMO en el contexto de la infección por COVID-19 en agudo y la evolución de estos pacientes a COVID prolongado. Como saben, la idea es primero contar con una exposición y posteriormente poder abrir un espacio para el intercambio, las preguntas y los comentarios. Les recordamos a todos mantener la cámara encendida y el micrófono inhabilitado mientras no hacen uso de la palabra. Les recordamos asimismo que esta actividad cuenta con traducción simultánea al español y al portugués y pueden seleccionar su idioma en el menú inferior y que si desean hacer uso de la palabra pueden levantar la mano para solicitar la palabra o utilizar el chat para hacer algún comentario. Bueno, muchas gracias nuevamente y bienvenido, doctor López. Le cedemos la palabra y le agradecemos nuevamente su participación. Buen día a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor. Es un proyecto, pues, de más decir, bueno, está de más decir que es sumamente interesante y bueno, espero que sea de provecho para todos la exposición que he preparado. Bueno, muchas gracias, como mencionaba, por la invitación. Más que un honor. Y bueno, soy, como mencionaba, médico internista intensivista, máster en cuidados cardiovasculares y actualmente soy jefe médico del área de aislados, específicamente en el Hospital Salvador, que es una UCI que, digamos, nosotros recibimos a los pacientes que llegan pues con bacterias multidrogoresistentes. Y pues nosotros iniciamos acá desde la creación del hospital, que fue inicialmente exclusivamente COVID. Un poco para dar el panorama de nuestra charla, eh, vamos a ver un poco de ECMO, historia y generalidades, el COVID, indicaciones para el inicio de ECMO, las complicaciones agudas y crónicas de ECMO, secuelas en el paciente crítico y, como tal, el long COVID. Como ustedes pueden ver acá, mi charla la quise esquematizar en tres rutas, por así decirlo, eh, porque es necesario ir desglosando por separado ciertos conceptos para poder llegar al final, a lo que queremos pues discutir. Inicialmente, ¿qué es el ECMO? El ECMO es se le llama la oxigenación por membrana extracorpórea, que es una tecnología de soporte vital que, como ustedes pueden ver acá, utiliza una serie de circuitos, de cánulas, en las cuales vamos a acceder al sistema circulatorio del paciente. Iniciaremos con un acceso venoso que lleva al dispositivo en el cual está dicha membrana extracorpórea y luego envía la sangre ya a la cual ya hemos tratado, devuelve al sistema circulatorio, al área arterial y pues luego regresa al sistema como tal, pues del paciente o del enfermo. Vamos a tener en términos generales, para simplificar, dos tipos de ECMO. Hay muchas subclasificaciones, pero vamos a quedarnos con la venovenosa y venoarterial. El venovenoso
es el que se utiliza cuando tenemos falla respiratoria, que ocurre en la gran mayoría de los pacientes, los cuales pues llegan al COVID grave, que requieren este abordaje. Pues inicialmente vamos a utilizar la configuración veno-venosa, pero también vamos a contar con configuraciones veno-arterial, que ya conlleva un compromiso hemodinámico. No significa que esta veno-arterial no la podamos utilizar en COVID, pero tiene otras, digamos, otros detalles. Muy rápidamente, el ECMO se remonta las bases o lo que necesitamos para llegar a esta tecnología desde mitad del siglo XVII, cuando se comienzan a hacer las primeras transfusiones sanguíneas, luego el siglo XIX, que inician experimentos de oxigenación de la sangre. En el 1916, el descubrimiento de la heparina. En 1930 se diseña la primera máquina corazón-pulmón. En este año 1930, John Gibbon, cuando revisamos la historia, le toma por mucho pesar la muerte de una paciente, y es ahí donde él comienza con la idea de esta máquina de apoyo extracorpóreo. Luego, en 1971, se hacen las primeras conexiones, en 1972, perdón, en ECMO en un paciente con cardiopatía, en un niño. Como ustedes podrán ver, las primeras indicaciones que se hicieron de esta terapia de ECMO fue en pacientes con cardiopatías congénitas, ya que tenían compromiso tal que muchos de ellos fallecían en las primeras etapas o tenían complicaciones a largo plazo. Entonces, esta terapia inició como un soporte para poder tratar quirúrgicamente, hacer reparaciones quirúrgicas en estos pacientes, y de esa manera poder suplir la función pulmonar y cardíaca, que no es posible en ese momento para el paciente. Finalmente, en 1975, Robert Bartlett es considerado el padre del ECMO y implementa ya de forma más sistemática esta terapia. Cayendo un poco en Latinoamérica, esto es prepandemia. Este es un artículo que encontramos de los años de 2016 al 2020, para que podamos ver que realmente el ECMO no está tan ajeno a nuestra región. En ese momento se reportaban 13 unidades de ECMO. De estas habían 133 consolas, es decir, 133 equipos que me permitían conectar pacientes. Y se hicieron 1.629 canulaciones. De estas, 1.018 en adultos, 468 en pacientes pediátricos. En definitiva, pues como pueden ver, el ECMO está presente en nuestra región. Este es un gráfico tomado de la ELSO. La ELSO es la organización que se encarga de regir y de entrenar al personal, el cual pues va a aplicar esta terapia. Como ustedes pueden ver, hay registros desde 1990, en la cual, como ustedes pueden ver, únicamente habían 83 centros. Y progresivamente vamos viendo cómo van aumentando, pero ustedes van a observar que a partir del año 2010 y 2000, específicamente 2011, la progresión, el aumento de los centros fue a mayor. ¿Y con qué coincidió? Con la epidemia del H1N1. Aquí fue cuando se comienza a aplicar de forma más sistemática en los pacientes adultos a nivel mundial. Ahí nos dimos cuenta que nos podía servir. Y ustedes pueden ver acá cómo al año 2020 se hace un mayor aumento para luego ya pues estabilizarse. ¿Qué ocurrió? A nivel mundial nos dimos cuenta que servía en distrés respiratorio, que vamos a ver un poquito más adelante, vamos a recordar la definición, y se ha quedado, es decir, el ECMO ha llegado para quedarse, no solamente para COVID, sino pues para otras patologías. Entonces, la historia del ECMO en adultos ha ido en un vaivén desde la desilusión al resurgimiento. Hubo estudios a finales de los 80, a principios de los 90, en los cuales la mortalidad y los costos no se consideraban beneficiosos. Pero, por supuesto, todo esto ha conllevado investigación, todo esto ha conllevado
a revisiones y poco a poco fuimos aprendiendo a implementarlo de forma adecuada. Y un aspecto muy importante que veremos más adelante es la selección de los pacientes, lo cual es de suma importancia porque nosotros podemos tener toda la tecnología, podemos tener a todo el personal entrenado, pero es muy importante la selección de los pacientes. Entonces vemos que en los 70 la sobrevivencia era del 10%. Aquí es cuando se hizo una paralización un poco del ECMO. En el 94 se idea o se configura la remoción de CO2 extracorpórea y ya para el 2009, como había mencionado, el H1N1 que comenzó con el ascenso pues, de esta tecnología. Entonces, para contextualizar un poco, como mencionaba inicialmente, es importante conocer algunas situaciones técnicas para entender las complicaciones, tanto agudas como a largo plazo. Como mencionaba, accedemos a una, ya sea un acceso venoso yugular o, o femoral, perdón, por medio de unas cánulas especiales de diámetros y de longitud bastante considerables, por la cual extraemos el componente venoso. Esto pasa mediante una bomba, pasa a un filtro, a la membrana y luego mediante esta, posteriormente, pues devolvemos ya una sangre oxigenada. ¿Qué es lo que implica? Implica que tenemos que anticoagular al paciente. Implica que tenemos que romper la barrera, como ocurre en casi todos los pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos, las barreras de protección y eso me va a predisponer a diversas complicaciones. En este caso, hemorrágicas, por supuesto, mediante el acceso a estos grandes vasos que también, además de la hemorragia, pues puede haber complicaciones como todo procedimiento médico, lesiones de grandes vasos, incluso lesiones a nivel cardíaco, complicaciones pulmonares también, claro, en un paciente ya críticamente enfermo. Hay algo que se menciona mucho durante el entrenamiento de ECMO y es que el paciente de ECMO es el paciente más grave del hospital. Es el paciente que está más grave. Es decir, pasó de ya de las terapias convencionales, fracasaron y hemos tenido que llegar a este punto. Tenemos también complicaciones trombóticas, como mencionaba, tenemos que crear una anticoagulación o tenemos que anticoagular al paciente porque está pasando el tejido sanguíneo por áreas o por tubuladuras que biológicamente son distintas al endotelio vascular y eso nos va a predisponer a trastornos de la coagulación. Producen trombos. Una de las complicaciones más frecuentes es la coagulación del sistema. Y eso nos lleva a que tengamos que anticoagular. Entonces, eso también va en, nos tenemos que saber escoger aquellos pacientes, ya que si tienen alguna contraindicación de anticoagulación, es complicado la selección. Por otra parte, como todo paciente en UCI también, las complicaciones infecciosas. Usualmente el paciente que llega a ECMO tiene ya de por sí un promedio de 5 a 7 días de ventilación mecánica. La ventilación mecánica en sí, mucho más allá de 48 horas, predispone a infecciones no solamente pulmonares, sino de diversos sitios. Entonces, el paciente ECMO no está exento de eso. Y, por supuesto, la larga estancia en UCI con todo lo que ello conlleva. Entonces, eh, aterrizando o confluyendo ya un poco con el COVID-19, vamos a tener inicialmente un diagnóstico. No nos vamos a detener mucho en estos detalles, pero pues es necesario mencionar que necesitamos un diagnóstico clínico de laboratorio y qué paciente es el que vamos a llevar a ECMO. Tiene que cumplir los criterios de Berlín de distrés respiratorio agudo del adulto. Es decir, vamos a tener insuficiencia respiratoria, usualmente con una semana o más de evolución de la enfermedad, infiltrados bilaterales, con estudios con tomografía, ecografía, rayos X, y en los cuales hayamos descartado estos infiltrados que sean la causa insuficiencia cardíaca.
Los criterios clínicos, por supuesto, tuvo que haber llevado a ventilación mecánica con una frecuencia respiratoria arriba de 30, una PAFI o una índice de Kirby menor de 300, por supuesto cumpliendo criterios de intubación y cumpliendo criterios de ventilación protectiva, que tampoco vamos a profundizar en esto. Entonces, ya tenemos un paciente con COVID diagnosticado, no fue efectiva las medidas de ventilación protectiva, paciente sigue desaturado, sigue con altos requerimientos de FiO2 muchas veces al 100% y el deterioro clínico es más que evidente. Entonces vamos a los criterios de inclusión. Rápidamente mencionaba que no tenga contraindicaciones para anticoagulación, que no tenga hemorragias a nivel del sistema nervioso central. La edad, eso está todavía, no se ha delimitado absoluto el límite de edad. Eso ha ido aumentando progresivamente. Inicialmente eran 60, 65, ahora se habla de muchos más años. Es decir, ya la edad no es una limitante tanto hacia las edades mayores como las edades pues, iniciales. Contraindicaciones, como mencionaba, pues las hemorragias. Se habla un poco de los pacientes con diagnósticos oncológicos, que de hecho ya hay muchos estudios en los cuales pacientes oncológicos, ya sea COVID-19 o con otras patologías, perfectamente se han conectado a ECMO y estos pacientes, pues, hay un porcentaje que evoluciona. Entonces, ¿qué vamos a tener? Complicaciones agudas, ya las mencionamos, las hemorragias, las infecciones, las complicaciones crónicas que todo paciente en ventilación mecánica, todo paciente en el área o paciente crítico está sujeto a una serie de complicaciones. Pero bueno, continuando un poco con el COVID-19 y ECMO, vemos este estudio publicado en España en el cual conectaron a ECMO-VA un número de 18 pacientes, este es un número pequeño, por supuesto hay estudios mucho más grandes, pero quería pues nada más para ver o diferenciar las distintas indicaciones en las cuales vemos distrés respiratorio, la neumonía y la miocarditis para el VA, y ustedes pueden ver en el veno venoso el distrés respiratorio de adulto y la neumonía. ¿Cuáles fueron las causas de muerte de estos pacientes? Muerte durante el ECMO, muerte durante el weaning. Los resultados finales tenemos acá pacientes que se fueron vivos al alta, que se mantenían vivos en ECMO. Esto porque hay pacientes que incluso llegan a estar meses conectados al sistema de ECMO. No es muy frecuente, pero sí tenemos o sea, hay casos reportados. Entonces, en el veno venoso, vivos al alta, como ustedes pueden ver, 121. Entonces, ¿por qué ECMO? El análisis por subgrupos en este estudio colombiano demostraba que la reducción relativa de la mortalidad de alrededor del 30%, y esto además apoyado en el estudio EOLIA de 2018, daba respaldo para poder llevar a estos pacientes a ECMO. Y como ustedes pueden ver acá, tenemos varios estudios también que se llevaron a cabo en distintas latitudes en las cuales pues se llevaba a ECMO a pacientes con distrés grave refractario secundario a COVID-19. Entonces, ya hablamos de ECMO, vamos a hablar y hablamos un poco de COVID, vamos a hablar un poco de paciente crítico en general. ¿Por qué lo quise hacer de forma paralela? Vamos a irlo viendo en el camino. ¿Qué es el PICS? Vamos a ver. El síndrome de cuidado, el síndrome de poscuidados intensivos afecta al 80% de los pacientes que sobreviven a la UCI. Esto nos lleva a problemas físicos, cognitivos y psicológicos. Y es muy importante que desde el punto de vista de los intensivistas tratemos de prevenir este síndrome, que por supuesto también está presente en el paciente en ECMO. Este síndrome tiene un gran impacto social y económico, ya que del 50% de los que sobreviven en la UCI, ellos van a requerir
cuidados a largo plazo por los familiares y hasta el 40% no van a poder regresar antes del año. Una gran similitud con lo que ocurre con el long COVID. Los sobrevivientes de enfermedades críticas deberían tener un seguimiento ambulatorio. Eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces, ¿cuáles son las secuelas cognitivas del síndrome post-cuidados intensivos? Problemas de memoria, problemas de atención, problemas de funciones ejecutivas, el delirio persistente o recurrente y trastornos incluso del vocabulario y a la hora de expresarse. Vamos a ver un poco por qué creemos o se cree que esto sucede. ¿Y por qué lo traigo a mención? Ya que si ustedes pueden ver, esto se va a asemejar mucho a lo que ocurre con el paciente en long COVID, que no necesariamente, muchas veces incluso no ha pasado por ventilación mecánica o que no ha pasado mucho menos por ECMO. Tenemos este artículo que menciona la sepsis asociada, la encefalopatía, perdón, asociada a sepsis, en los cuales hay una serie de rutas fisiopatológicas identificadas de qué es lo que ocurre con un paciente en sepsis a nivel cerebral. Va a haber alteraciones a nivel de de las señales a nivel cerebral, va a haber daño a nivel microscópico, vamos a tener disfunción de la barrera hematoencefálica, alteraciones en la microcirculación cerebral, alteraciones en los neurotransmisores y, por supuesto, los mediadores inflamatorios que se desencadenan independientemente de la causa de la sepsis, ya sea esta de origen bacteriano, de origen viral o de origen fúngico. Es decir, está bastante estudiado, hay muchos artículos. Traje este para presentarlo, pero incluso hay estudios de imágenes en los cuales está bastante, digamos, caracterizada la encefalopatía secundaria sepsis, que podría explicar muchos de los trastornos que mencionábamos previamente. ¿Qué ocurre? Además, en el síndrome post-cuidados intensivos, debilidad adquirida en la UCI, esto dado por la polineuromiopatía. ¿Cómo se explica la polineuromiopatía? Al haber esta cascada de mediadores inflamatorios, cuando tenemos también un paciente en shock, que es necesario recordar que shock no significa únicamente hipotensión, sino que podemos tener un paciente que está entrando en fase de shock séptico sin todavía estar hipotenso. La hipotensión es ya las fases avanzadas de este shock. Entonces, este shock sumado a la vía de los mecanismos de los mediadores inflamatorios me afecta la vasa vasorum y la vasa nervorum, que mediante una serie de reacciones llega a afectar los nervios. Esto me va a llevar a trastornos de la conducción, a miopatía, a atrofia muscular, que finalmente conlleva a la debilidad adquirida en la UCI. Además, sumado a esto, la pérdida de la movilidad, que en ese sentido es muy importante, pues, la fisioterapia. Pero para que observemos que no necesariamente se explica esta miopatía o polineuropatía únicamente por la pérdida de la movilidad, sino que hay una serie de eventos metabólicos, circulatorios, que también colaboran con este proceso. Tenemos además los problemas respiratorios, por supuesto, un paciente que no necesariamente COVID, que ha requerido ventilación por insuficiencia respiratoria. Hay problemas en el diafragma, en la musculatura respiratoria, que lo lleva a debilidad muscular y que muchas veces incluso nos impiden la adecuada extubación o el weaning o la separación de la ventilación, aun cuando el paciente ya esté traqueostomizado. Además, estos pacientes presentan disfagia, fatiga crónica, malestar general, movilidad reducida y riesgo de caídas ya al alta, y por supuesto el síndrome de estrés postraumático, que es todo un tema. Entonces, la polineuromiopatía del paciente crítico, como mencionaba, tendremos una tetraparesia flácida, vamos a tener atrofia muscular, debilidad de los músculos respiratorios y debilidad a predominio de los músculos de los miembros inferiores. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es un paciente en estado crítico,
en un paciente con dificultad para el destete es la separación del ventilador mecánico, por todas las razones que mencioné previamente, y vamos a tener una evidencia electrofisiológica de esta polineuropatía. Además, en estos estudios electrofisiológicos, ausencia de respuesta a los elementos repetitivos, de estímulos repetitivos de los nervios, perdón. Entonces, ya tenemos dos rutas. Tenemos el ECMO, el paciente crítico, que no son distintas, sino que quise hacerlo dibujado de esta manera, que nos llevan al síndrome post-cuidados intensivos. ¿Y cuál sería el tercer elemento? Vamos a tener el long COVID. Ya, pues seguramente se han tenido bastantes charlas, hay bastante conocimiento acerca de eso, pero vamos a recordar un poco, vamos a tener el concepto de COVID agudo, necesitamos signos y síntomas, vamos a tener secuelas de COVID, que son síntomas que persisten, que necesitaron hospitalización y pues, hay un daño, y tenemos el long COVID, que es el complejo sintomático multiorgánico que afecta a aquellos pacientes que han tenido COVID-19 y que todavía pasadas 4 e incluso 12 semanas van a persistir un complejo sintomático que vamos a recordar pues un poco por acá. ¿Cuáles son las hipótesis etiopatogénicas? La persistencia del virus, la tormenta inflamatoria o la llamada tormenta de citoquinas, la existencia de autoanticuerpos del COVID-19. Todavía hay mucho que revisar, hay mucha literatura de esto, pero se está todavía en constante revisión. Pero ¿qué es lo importante? La prevalencia del COVID persistente o long COVID, que este estudio español reporta de al menos un 10% de los pacientes contagiados. Vamos a ver acá, este mismo estudio español reporta todos estos complejos sintomáticos: fatiga, malestar post-esfuerzo, disfunción cognitiva, astenia, malestar general, síntomas generales, síntomas neurológicos, psicológicos, emocionales, etcétera. Esto en una encuesta internacional y está en una encuesta propia de España. Y como ustedes pueden ver, lo predominante en este estudio al menos es en mujeres, un 78% en la encuesta internacional y el 79% en España. Las edades oscilando como una media de 46 años, perdón, con PCRs positivas, con no tan un alto porcentaje. Y como ustedes pueden ver acá, el total de síntomas, 205 a 201. Y con medias de persistencia de síntomas desde 13 hasta 36 meses. Es decir, no es una entidad fácil, menospreciable, sino que es sumamente importante conocerla. Entonces, ¿cuál es la repercusión? Hablando siempre del long COVID, que no importa si la literatura menciona que no importa si la infección inicial fue leve o grave, o si se detectó o no. Esto puede estar presente. Puede aparecer justo después de la infección aguda o varias semanas después, incluso después de una recuperación aparentemente total. Afecta a niños y adultos y puede agravar condiciones preexistentes. Por el momento, el diagnóstico es clínico. Entonces, ¿cuál viene a ser la confluencia de estas tres rutas? Hablábamos del ECMO, de sus indicaciones y complicaciones. Hablamos del paciente crítico en general, con también sus complicaciones que conllevaban al síndrome de postcuidados intensivos, y COVID, que puede llevar al long COVID. Entonces, estas tres rutas nos pueden llevar a este paciente que va a ser un paciente eh, complejo, singular, que va a requerir un abordaje multidisciplinario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué acciones podríamos tomar el antes, durante y después de la UCI? En primer lugar, tenemos un paciente COVID, la adecuada selección que nos lleve a
la conexión a ECMO. Como mencionaba, hay indicaciones bien precisas, hay contraindicaciones también bien estructuradas y este paciente potencialmente candidato para ECMO debe escogerse de manera razonada. Por supuesto, durante la pandemia, cuando teníamos o había a nivel internacional miles de casos, esto probablemente era un poquito más difícil, pero ahora pues no solamente con ECMO, sino también con otras patologías, esta escogitación debe ser bien razonada. Otro elemento muy importante que podríamos enumerarlo en el antes de la UCI es la humanización de la UCI, que no es un concepto nuevo. Esto básicamente conllevaría otra charla completa, pero ¿en qué consiste la humanización de la UCI? Crear espacios para evitar muchos de los elementos que promueven las complicaciones del paciente en cuidados críticos. Uno, por mencionar algunos específicamente, el hecho de no ver la luz o de no saber diferenciar el día de la noche, en las UCIs modernas, eso se ha tratado de solventar con accesos directos a la luz, al cielo incluso, crear espacios un poco más amigables. Y algo muy importante que va dentro de los aspectos de la humanización de la UCI es la inclusión de los familiares, incluso dentro mismo de la UCI. Se llaman las UCI abiertas, en las cuales a nivel internacional, incluso hay UCI en los cuales el familiar puede estar ahí permanentemente. No es lo mismo estar en una UCI con personal completamente desconocido a estar con personas, un rostro familiar, una voz familiar, el contacto humano es también muy importante. Y no solamente la humanización de la UCI no es solo con respecto al paciente, sino incluso con respecto a los familiares. Otro tema, pero necesitamos avanzar. Prevenirlas de las complicaciones agudas como las infecciones, el sangrado y algo muy importante, el delirio. El delirio se caracteriza ya sea por un delirio activo o hipoactivo, pacientes que quieren retirarse los dispositivos, que están en estados de ansiedad, de insomnio. Esto lleva a un manejo farmacológico y no farmacológico. Y un concepto muy importante también es el awake ECMO, el ECMO despierto. Vamos a ver que hay pacientes con las cánulas, ya sea yugulares o femorales, en los cuales están conectados, se logran extubar y el paciente conectado a su máquina de ECMO permanece despierto, incluso puede caminar y hacer fisioterapia perfectamente. Y esto reduce los días en UCI, reduce las complicaciones asociadas a la ventilación y a la sedación, lo cual también es muy importante. Y otro aspecto muy importante es la nutrición. Iniciar lo antes posible, además de la fisioterapia. Recomendaciones. Por supuesto, el abordaje multidisciplinario del paciente COVID en ECMO, tanto antes de entrar a esta terapia, durante y posterior. Tuve la oportunidad el otro día de ver la charla de acá mismo de la organización en la cual se abordaba muy a profundidad este aspecto y creo que es una tarea pendiente de las UCIs, al menos, bueno, vamos a hablar de nuestra UCI, el seguimiento post-alta del paciente y multidisciplinario. Prevención de las complicaciones, como mencionaba, la humanización de la UCI, el seguimiento del alta y, por supuesto, falta investigar. El long COVID, en conclusión, llega a ser una confluente de estas tres entidades. Paciente en ECMO, que ya de por sí es complejo, paciente de la UCI, y se suma además el long COVID. Tratamiento es multidisciplinario, lleva muchas entidades, eh, hay tratamiento farmacológico, no farmacológico, y todo en dependencia de todo el complejo sintomático, que no he enumerado acá la cantidad de síntomas que lleva no solamente el long COVID y el síndrome post-UCI, pero que vienen a confluir en la misma dirección. No tengo más que agregar, no sé si hay dudas o preguntas. Muchísimas gracias, Wilfredo. La verdad que excelente la presentación, muy completa y con diferentes aspectos de los diferentes momentos, si se quiere, del análisis y muy didáctica para quienes no utilizamos
esta tecnología en la práctica cotidiana, debo decir. Así que antes que nada, agradecer, les recordamos a todos que si quieren hacer uso de la palabra o formular alguna pregunta, pueden levantar la mano o utilizar el chat. Yo tenía un comentario adicional, había estado mirando algo de la mortalidad. Sin duda, los pacientes que siempre que acceden a la ECMO son pacientes extremadamente críticos y graves, y en ese contexto la mortalidad siempre es muy elevada. Y en el pico de la pandemia por COVID también tuvimos esa visión de la altísima mortalidad que ocasionaba el COVID en este grupo de pacientes, con lo cual queríamos un poco también conocer del uso de los colegas que utilizaron esta herramienta del ECMO y que un poco nos compartieran su experiencia, porque nos parecía una excelente oportunidad. Entendiendo que la mortalidad de estos pacientes es elevada independientemente de todo, porque son pacientes extremadamente graves, pero mencionabas una mortalidad en torno al 50%, entendí bien en el registro español. No sé si ustedes tienen, no sé si había alguna cosa comparativa. Yo había leído alguna cosa también descriptiva respecto a la mortalidad, con cifras un poco variables según el trabajo, que también entiendo podrían tener que ver con el punto en el cual la persona accede al ECMO. Ustedes en su hospital, en la experiencia de ustedes, ¿cómo fue con la mortalidad? Sí, en nuestro hospital al inicio no era un hospital, como mencionaba, netamente COVID. No había otra. De hecho, fue el objetivo por el cual se creó. Realmente el ECMO acá nace a partir de ahí. Es decir, todavía es un programa en formación. No podría hablar yo no puedo decirlo, de una experiencia. Hasta el momento ha sido únicamente pues de formación. De hecho, ya hay colegas, varios ya formados como muy especialistas. Yo estoy pronto para la certificación, pero como tal de nuestro hospital, la experiencia con ECMO y COVID no fue como tal, no puedo hablar de tal experiencia. Pero al revisar la literatura en distintas partes, fue muy variable. ¿Qué pasa? Había muchas naciones que ya tenían una experiencia en ECMO previa. Por ejemplo, hablamos de Italia, hablamos de Inglaterra, hablamos de Estados Unidos, que ya antes de la pandemia, como vimos eh, el gráfico de la ELSO, la mayoría de estos centros estaban en estos países, ¿verdad? Casi todos en el primer mundo. Ya había hospitales, también presenté ahí el artículo. De hecho, acá en Chile, en Latinoamérica, tenemos varios centros en Chile, en Argentina, en Colombia, Panamá me parece que nació junto con la pandemia. Costa Rica también ya tiene tiene experiencia, perdón, y por supuesto México, que es otro país que ya tiene bastante experiencia. La mortalidad en los distintos lugares varió incluso. Algo muy importante es incluso con la ola. Eh, Ustedes revisen la literatura y se identificaron cuatro olas: la primera, segunda y tercera y cuarta, y la mortalidad, independientemente de ECMO o no, fue mucho mayor en la segunda en nivel global. Por supuesto, esto varió, digamos, por cada país, pero globalmente la mortalidad fue mucho mayor en la segunda ola. Esto, a la variante, no recuerdo ahora, no quiero dar un dato erróneo, pero hubo una variante que fue la que se relacionó con la segunda ola. Entonces, la mortalidad en nivel general, ECMO sin COVID, altísima. ECMO y COVID, como mencionábamos allí en el estudio español, 30-40%, pero en muchos centros fue 50-55% de sobrevida, perdón. O sea, no de mortalidad, sobrevida. Entonces, realmente, al escoger bien estos pacientes, la terapia podía dar frutos, sobre todo en un paciente en el que ya, como mencionaba, ¿cuál es la característica? Es un paciente en el cual las medidas convencionales ya no funcionaron. No funcionó el esteroide, no funcionó
eh, los medicamentos moduladores de la cascada inflamatoria, no funcionó la ventilación mecánica, no funcionó el prono, es decir, es un paciente ya al borde. Entonces, lo que queda, lo que resta para este paciente es el ECMO. Y el ECMO, pues realmente, viéndolo de esa manera, era una oportunidad para estos pacientes. No sé si hay algún colega que acá que pues sí, sí trabajó directamente en ECMO durante COVID. Ó, eu queria aproveitar mais uma vez como Mariana Hola, agradecer a yo participação do quisiera también como Mariana agradecer también la participación del doctor Wilfredo, muy didáctica, muy aclaradora, y me llamó la atención Covid longo. Eu como achei bem profesional que hace el interessante seguimiento que del chegasse COVID pacientes com prolongado, la Covid dificultad que longo debe ser de identificar a ECMO, los por pacientes conta con das COVID prolongado sequelas que são y ECMO, descritas, né? debido a las Perda secuelas de que se função de describen memória, con déficit de los problemas atenção, de todas essas sequelas são memoria, de relativas déficit a paciente atencional. Todo identificado, eso me paciente com parece Covid que longo. es Então, a todas esas dificuldade cosas que fica identificamos en los maior pacientes con ainda COVID você saber se prolongado. é relacionado ao Entonces ECMO, se é queda, relacionado ao Covid longo, es una provavelmente não, né? dificultad mayor para saber si se vincula a E, ECMO o e a perguntar COVID quando prolongado, o doutor quizás a falou los função dos. Y entonces longa, preguntar, cuando na el verdade é doctor claro, aquele presentó gráfico que mostra o esa aumento de gráfica uso de ECMO que nos muestra últimos el anos, incremento se de la existe algum tipo utilización de ECMO a de lo largo de los correlação años, si hay algún estudio entre o início do uso comparativo pelo entre H1N1 el e depois o uso por comienzo Covid, né? Porque a gente del sabe que uso por la são diferentes, se H1N1 existe y luego el uso por algum COVID, estudo si hay algún comparando estudio esses usos comparativo por H1N1 entre el e uso outros para por una y Covid otra longo. enfermedad, o sea, H1N1 y COVID prolongado. Sí lo hay. De hecho, lo revisé para la preparación de la charla. Yo se lo puedo facilitar. Y la mortalidad, eh, claro, en ese caso, comparar en números, pero claro, tendríamos la bioestadística para hacer la comparación. La mortalidad fue, perdón, un poco mayor en COVID. ¿Qué pasa? COVID quizá trae otras digamos, eh, riesgos o trae otros síntomas, que es la trombofilia, que hasta ahora en H1N1 no se vio tanto. El paciente COVID fue, digamos, como la alarma al inicio. Hace mucha trombosis venosa profunda, hace mucho tromboembolismo pulmonar. Probablemente esto sumaba un poquito más de comorbilidades al paciente. El paciente H1N1, digamos, el paciente mucho más frecuente, o la influenza en general, es un paciente en insuficiencia respiratoria aguda netamente. No significa que no tenga otras comorbilidades, pero el paciente COVID probablemente fue un poco más, añadió un poco más de complejidad. Sí hay estudios comparativos. No quisiera mencionar datos específicos porque no quiero sesgar, pero sí se los puedo facilitar. Yo voy a dejar mi correo y yo se los envío. Sí hubo estudios, sobre todo en Inglaterra y en España, si no me equivoco, en los cuales se hicieron estos reportes. Hay estudios comparativos de mortalidad, hay estudios comparativos de complicaciones también, y sí los hay, sí, sí, realmente sí los hay. Obrigada, doutor. Tem Muchas uma gracias, pergunta que, doctor. na verdade, Hay o una Leonardo pregunta aquí que parabenizar es, pela o sea, apresentação Leonardo felicita por e la gostaria de receber presentación informação y sobre a quería informação sobre recibir protocolos de imunização información sobre los protocolos de nas unidades de terapia humanización en las intensiva. unidades de Se tratamiento puder intensivo, falar alguma U6. coisa. No sé si Leonardo desea hablar. Gracias por la palabra. Actualmente estoy en una sala de trabajo, entonces me dificulta un poco la participación. Por eso hice la consulta por el chat. Si el doctor me puede comentar un poco sobre el protocolo de humanización o si tiene algún documento que pueda compartir, agradezco. Muchas gracias, Wilfredo. Con gusto. Sí, la humanización de la UCI no es un concepto tan nuevo, digamos. Claro, cuando hablamos de la historia de la medicina, los cuidados intensivos es una de las especialidades, si hablamos pues en la historia, como decía, relativamente nuevas. Entonces, la humanización de la UCI se ha venido manejando el concepto sobre todo por lo que se mencionaba de las complicaciones del paciente al alta. ¿Qué es lo que vemos en el paciente al alta?
y que se asemeja mucho, como mencionaba la doctora, el long COVID. Hay trastornos de memoria, la habilidad emocional, los trastornos físicos dados por la debilidad muscular, incluso hay mucha depresión, por lo cual nos comenzamos a preguntar qué es lo que está pasando, que el paciente cuando se va de la UCI lleva todas estas complicaciones. Entonces, comenzamos a ver, uno, como decía, el tiempo. El paciente que está en UCI no tiene noción del tiempo, está sedado o tiene patologías que impiden una conexión adecuada con el medio, pierde noción del tiempo, pierde noción incluso de lugar, pues, por supuesto. Eh, Medidas tan simples como permitir la entrada de la luz del día para poder diferenciar la luz del día ayudaron a que pacientes, por ejemplo, sobre todo de edad avanzada, evitaran de cierta manera el delirium. ¿Qué es el delirium? Como mencionaba, es un paciente que está ansioso, que quiere quitarse los dispositivos, con sensación de angustia, de muerte. Todo esto provocado por estas pequeñas cosas. Lo otro, los medicamentos sedantes. Muchas veces es más fácil, por así decirlo, duro decirlo, pero es mucho más fácil para cierto personal, para el personal, mantener al paciente sedado porque no hay complicaciones. Entonces, estos sedantes, las benzodiazepinas, circularmente, tienen o se identificó que también pueden predisponer para estos estados de delirio que luego profundizan los problemas de síndrome post-UCI. Eh, ¿Qué otras cosas? Los procedimientos. Eh, Pongámonos en el lugar de un paciente, le están colocando un catéter central sin sedación, es sumamente complicado. Entonces, optimizar el manejo del dolor del paciente, que es algo muy importante, el manejo del dolor es otro punto muy importante en la humanización de la UCI. A veces tenemos pacientes con dolor crónico o no solamente el dolor crónico, sino simplemente un procedimiento, tomar unos gases arteriales, una punción lumbar en un paciente que está no profundizado puede ser traumatizante y eso también suma a todo esto. Y lo otro muy importante, la familia. Se ha visto que los pacientes cuando están acompañados por familiares o que reciben visita con una frecuencia regular, pueden evolucionar más. Revisaba el otro día un artículo en el cual mencionaba que hay pacientes que incluso después de un código o una parada cardíaca, esto hay que revisarlo con pinza, pero vale la pena mencionar el artículo, recordaban el personal que los atendió. Es decir, el paciente, a pesar de que nosotros pensemos que esté con una escala de sedación o de profundización a cierto grado, hay puede haber evidencia de que este paciente está recibiendo, por supuesto, ese mensaje y esto va calando y puede llevar a las complicaciones. La humanización de la UCI es un concepto muy importante que esperamos pues se vaya generalizando y con gusto yo voy a compartirle archivos. Si gusta me envía su correo o yo comparto mi correo y de esa manera pues nos comunicamos. Lo voy a escribir por acá. No sé si... Sí, muy claro. Nosotros en realidad en nuestro país, en Uruguay, las UCIs, muchas UCIs por lo menos, venían con programas de humanización y justamente el COVID fue como un duro golpe a esa situación y creo que pasó en muchos lugares del mundo, porque claro, todas las medidas de aislamiento, todas las precauciones, cuando sabíamos y cuando no sabíamos, respecto a las vías de transmisión, etcétera, generaron que las políticas y los programas de humanización dieran como una vuelta atrás. Las UCIs que venían con programas de apertura, donde las personas podían acceder con libre horario, las familias, por ejemplo, pasaron a tener este núcleo de pacientes donde había cero posibilidad de ingreso al sector, etcétera. Digo porque en realidad justo el COVID nos jugó una muy mala pasada en el proceso de
de mejorar justamente algunos aspectos de humanización. También hay cosas, digo, después viendo, nosotros que estuvimos trabajando bastante con gente de Barcelona, del Hospital del Mar, es bastante famosa la foto de ellos, no sé si la vieron, que tienen un paciente con COVID, con una internación muy prolongada, el Hospital del Mar queda frente al mar y lo llevaron con todos los dispositivos de CTI, lo cruzaron la Rambla hasta para que estuviera unos minutos frente al mar y cómo todas esas cosas contribuyen de alguna manera a la mejoría de las personas, probablemente sean aspectos que aún tengamos mucho para aprender, comprender y poner en práctica, pero no solo para las personas con COVID, pero sin lugar a dudas las medidas de aislamiento a veces generan eso. Estamos tratando de no decirle nosotros mucho medidas de aislamiento porque no queremos que los pacientes queden aislados ante estas situaciones, sino bueno, medidas de precaución de la transmisión, etcétera, porque es una realidad que muchas veces cuando tenemos que tomar medidas para tener precauciones de la transmisión, los pacientes sufren de alguna forma situaciones de aislamiento y eso probablemente tiene un impacto negativo en la situación de salud de la persona, más aún en pacientes críticos donde eso se lleva a un extremo probablemente mayor que en otras situaciones. Pero bueno, justo en realidad con la parte de humanización fue, por lo menos en nuestro medio, el COVID, una dificultad. Que ahora estamos en otra situación y donde, bueno, todos, como en todos lados del mundo, tuvimos que aprender a utilizar herramientas de comunicación a distancia, etcétera, para que las personas estuvieran un poco más conectadas con sus familias. Vi que ya estuvieron en una ida y vuelta de mails para poder transmitir esa información, cosa que es muy buena y es parte de la idea de estas actividades, de alguna forma, de formar comunidad. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, doutor Wilfredo, Quería agradecer una vez pela más al doctor apresentação, Wilfredo López por la pela presentación, toda essa informação nova por também, toda la comparando as outras información tan doenças, que ECMO, novedosa, que é uma coisa nova que está comparando con las crescendo demás também durante o enfermedades, con coronavírus. ECMO, que es algo que también Agradecer aos creció mucho con coordenadores da COVID en Sebrae, Brasil. doutor Agradecer a los Henrique Cohen colaboradores, a Mariana, al e ao doctor Henry Projeto Cohen ECO, y al lembrar proyecto a todos ECO. que para quem Recordar a não pôde todos participar, os que colegas que para não puderam quien no pudo participar, participar a en esta apresentação vai ficar ocasión, gravada no canal la do presentación projeto, queda grabada y no se YouTube, publica en el canal del proyecto en e a gente YouTube. tem um Y formulário para tenemos un responder aqui formulario no canal do chat, para que uma respondan avaliação una breve encuesta en el chat. das Es una consultas. breve Todos evaluación. que a Si nos gente vai pueden, publicar as nossas si pueden atualizações completarla, será muy cada 2 valorado. semanas, Y sendo a recuerden próxima que dia tenemos 7 de presentaciones julho, cada 2 semanas. La próxima será será el 7 de julio a la misma segunda-feira, hora, meio-dia. un lunes al mediodía. Obrigada a todos pela participação. Finalmente, Muchas quiero hacer gracias un a todos especial por la agradecimiento participación. a Wilfredo por su brillante exposición. La verdad, un tema que la mayoría de los médicos no sabemos prácticamente nada. Lo empezamos a oír esa sigla durante la pandemia y fuiste muy claro, Wilfredo, y muy generoso con tu presentación. Así que muchísimas gracias en nombre de ECO Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y de verdad un honor la invitación y eh, Seguimos en felicitaciones contacto. por el proyecto. Así Seguimos es. en contacto, Wilfredo. Un abrazo. Gracias a los demás, a María Pía y a todo el equipo de Uruguay, Mariana, etc. Y a los participantes, como siempre. Nos vemos pronto. Chao, hasta luego, saludos a todos y muchas gracias. Tchau.